Estamos estudiando la lección número 5 del folleto de escuela sabática del tercer trimestre del año 2025. El tema que nos ocupa es acerca de la Pascua. Y con respecto a la Pascua, la sangre del Cordero era el elemento clave de la Pascua. Decimos o nos señalamos con respecto al elemento clave porque era la señal externa que había en los marcos de la puerta por la sangre que se untaba, era la señal que decía qué tipo de personas estaban dentro de esa casa. Esas personas eran personas adoradoras de Dios que tenían fe en Dios y que por esa fe y por su adoración eran obedientes a Dios y seguían las instrucciones que Dios les estaba dando. Eso es también un símbolo del Evangelio, del plan de la redención, porque es la forma en que Dios actúa o señala que debe ser la persona que tiene fe en Dios, que confía en Dios, que obedece a Dios. Señala también la fe en la protección de Dios, porque el que libra de la muerte es Dios. En la Pascua los que estaban dentro de la casa quedaban liberados de la muerte. Cuando el ángel exterminador viniera, ningún primogénito que allí estaba moría, porque estaba protegido por la sangre que señalaba la fe del obediente que estaba adentro. Así también en el plan de la redención queda protegido la persona que por la fe acepta el sacrificio que Dios hace, acepta el plan de la redención y por lo tanto es obediente a Dios. Es una ilustración más, vamos a decir así, del Evangelio. El Evangelio que nos enseña de Jesús, del Hijo de Dios, que dio su cuerpo para la perfección de sus hijos, que dio su vida para la perfección, y aclaro la palabra perfección aquí. No estamos diciendo que el que es un hijo de Dios obediente y acepta el Evangelio sea perfecto en la medida de Dios, sino que es perfecto porque deja que Dios obre en su vida. No se cuenta lo que la persona hace porque somos pecadores y hacemos también cosas indebidas, pero es perfecto porque seguimos a Dios, le obedecemos y dejamos que Él obre en nuestra vida, símbolo de vida eterna, de santidad. No que haya la santidad o la perfección en nosotros, sino que Dios la da. La protección del que quedaba dentro de la casa, con las puertas untadas con la sangre del Cordero Pascual, no significaba que esa persona fuera perfecta, pero estaba protegido por la perfección de Dios que estaba representado en la sangre del Cordero. También en el plan de la redención, el simbolismo de la santidad y la perfección es lo que la persona alcanza porque la persona recibe de Dios estos méritos que Dios es el que lo tiene. Y por eso se dice que sus hijos en la tierra son de esa forma santos, perfectos, justos, buenos, pero no por la capacidad de cada uno, sino porque es Dios obrando en nosotros. El sacrificio de Jesús
es el que nos justifica. El sacrificio de Jesús en la cruz es el que tiene los méritos por los cuales nosotros podemos alcanzar en nuestra vida los atributos de Dios. Se enseñaba en la Pascua y también se enseña en el ser humano, en la liberación del ser humano. Hay otro elemento que se usaba en la Pascua que queremos señalar aquí. Esa sangre que se untaba en la puerta se untaba con un hisopo, un vegetal, un hisopo que se mojaba en la sangre y era el que untaba. De acuerdo con lo que la Biblia dice en el Salmo 5 y versículo 7, ese hisopo es un símbolo de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos da todos los atributos que los seres humanos necesitamos para alcanzar la salvación. En los que estaban en la Pascua era la gracia de Dios la que los estaba protegiendo y los que estaban recibiendo la obra purificadora y salvadora del Salvador. La Pascua era algo que también Dios enseñó a los israelitas, que además de ellos mismos hacer o comenzar con esta institución de la fiesta de la Pascua, de seguir todas las instrucciones que Dios les enseñó, era algo que los padres, después de esa ocasión, cada año debían enseñarla a sus hijos. Debían celebrarse. La Pascua debía celebrarse hasta el día en que el Cordero Pascual viniera, o sea, hasta el día en que Jesús viniera a la tierra y diera su vida por salvar a la humanidad. Los israelitas debían de celebrar esa Pascua. Los maestros que debían enseñarla eran los padres a los hijos. Y cuando esos hijos formaban sus familias y tenían hijos, ellos, que eran padres, la enseñaban a sus hijos. De esa manera, el plan de la redención que está simbolizado en la Pascua, lo que Dios hace para salvar al ser humano, va pasando de generación en generación, de una familia a otra familia, de una generación a otra generación. Del plan de la redención se conocía desde el momento en que, cuando el pecado entró en la tierra, Dios le enseñó a Adán y Eva lo que tenía que ver con ese plan de la redención, o sea, con el Evangelio de salvación. Desde ese momento, los hijos de Dios han transmitido a la humanidad que después de ellos vendrían y en los tiempos de ellos estuvieran, le transmitían el mensaje de la salvación. Cuando los israelitas celebraron la Pascua, se establece una semana donde ellos comen el cordero, símbolo de la aceptación de Jesús, comen sin levadura, señal que no estaban siguiendo el pecado, por eso eran panes ácimos. Celebraban esta Pascua y eso lo iban haciendo todos los años, transmitiéndolo de padre a hijo. Así también el conocimiento del Evangelio se ha transmitido a la humanidad. En la Biblia, Dios, a través del Espíritu Santo, eligió a hombres que enseñaran la verdad, enseñaran el mensaje de Dios y así se dio la Biblia.
Esta misma historia de la Pascua que estamos estudiando, que Moisés fue el que la escribió, están escritos en la Biblia. Mientras que los israelitas eran el pueblo de Dios y celebraban la Pascua, tiempo tras tiempo, todo el tiempo, enseñaban, celebraban la Pascua, los padres lo enseñaban a los hijos, señalaban al Cordero de Dios que iba a venir a salvar a la humanidad. Aquí como Cordero Pascual porque se enseña que cada persona debe aceptar a Jesús, como el mismo Jesús dijo, comer su cuerpo, beber su sangre, obedecer a Dios. Y eso no solamente hasta que Cristo viniera, porque como que es símbolo del Evangelio, es hasta que Cristo vuelva a la tierra. Cristo vino la primera vez señalado en la Pascua, dio su vida por el ser humano, triunfó sobre el pecado, es vencedor, murió, fue al cielo, siguió haciendo su obra en favor de nosotros. Todo esto está enseñado en la Pascua. Y Jesús va a volver a la tierra a buscar a su pueblo, a buscar a todos sus hijos, todos los que en él tuvieron fe, todos los que lo aceptaron como Salvador. Y cuando Cristo venga por segunda vez, entonces nos libra a todos los seres humanos y nos lleva con Él para estar en su reino por la eternidad. Todas estas cosas se enseñan en la Pascua. El elemento que señala la gracia de Dios es el hisopo que unta la sangre. El elemento que nos limpia a nosotros hoy, que no celebramos la Pascua, sino que celebramos otra actividad que Dios mandó que se hiciera en lugar de la Pascua, de la cual voy a hablarles un poquito más adelante, y eso es hasta el momento en que Jesús venga. En la Pascua que los hijos de Dios celebraron, los israelitas celebraron cuando Dios los sacó de Egipto, queda señalada el plan de la redención de tiempos en tiempo, me refiero cada momento, Dios ha tenido quien le enseñe y la Pascua desde aquí en adelante. Primero, antes de la Pascua, la predicación, voy a usar la palabra evangelio, el conocimiento de Dios, la obra de Dios, Dios como creador, Dios como salvador. Se presenta el plan de la redención, el Mesías viene hasta la etapa de Jesús, que muere como Cordero de Dios. Jesús termina su obra hasta esa fase, va al cielo, continúa intercediendo por nosotros, el Evangelio que continúa hasta que Jesús vuelva a la tierra, recoja a su iglesia y después en esta tierra finalmente el reino de Dios se establece porque Dios nos saca de Egipto, que es el pecado, y nos lleva a la Canaán celestial, o sea, al reino de Dios, de la misma manera en que el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, se establece la Pascua y es introducido a la tierra de Canaán, la tierra en este mundo que Dios dio para el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Cuando Cristo viene, ahora el pueblo de Dios ya no era una nación, sino el mundo entero, la iglesia de Dios del mundo entero. La salvación es para toda la humanidad. El Cordero de Dios que salva al mundo, que quita el pecado del mundo, está señalado de esta manera y señala a Jesús como el Cordero de Dios que viene a buscar a sus hijos de todas partes del mundo, de todo lugar de la tierra. Y esto lo hace Dios porque Dios es el juez. Dios hace juicio. Y en la Pascua
Dios está siendo señalado en juicio en la forma que actúa sobre los egipcios. Dice lo que va a hacer, aplica la plaga que viene, protege a su pueblo y Dios como juez que también salva a sus hijos y nos libra de la acción del pecado. Libra Dios a su pueblo de la servidumbre del pecado. En la Pascua, el pueblo de Israel era protegido por el poder de Dios, protegido por Dios del poder del pecado y establecido por Dios como su pueblo en la tierra que acepta a Dios, que obedece y que sigue a Dios. De esta manera, cuando Cristo viene a la tierra y hace su obra en la tierra y se presenta como el Mesías que viene a dar su vida para salvar a la humanidad, como el Cordero Pascual, a la misma vez como el Cordero de Dios, el que salva a toda la humanidad, pero que nos salva uno a uno. Jesús, cuando termina su obra, cuando muere en la cruz, cuando resucita de la tumba y cuando va al cielo, establece en la tierra otra conmemoración. Cuando Jesús, antes de morir, estuvo con sus discípulos, comió la Pascua. Esta Pascua que se señala aquí, Jesús la comió con sus discípulos. Cuando terminó de comer la Pascua, que se cumplía en él, porque él iba a dar su vida para salvar a la humanidad, entonces Jesús establece otra celebración, ya no la Pascua, sino la comunión. Jesús establece la comunión que se conoce como la Santa Cena. Y cuando Él la establece, en el momento que la establece, que dice, este pan es mi cuerpo, representa mi cuerpo, que lo doy por ustedes, tomó Jesús el cuerpo humano y como un humano murió para salvarnos a nosotros, porque venció al pecado, y como Jesús derramó su sangre, dice, este vino es símbolo de la sangre que yo derramé, o sea, la obra que Dios hizo de encarnarse, de venir a la tierra y hacerse un hombre, para morir en lugar del hombre. Jesús nunca pecó, el pecado no tuvo que ver en él de ninguna manera. Estaba libre del pecado, el mismo Jesús lo dijo. El príncipe de este mundo viene, en mí no tiene nada. Nunca el pecado reinó en Cristo. Él venció y como Él venció, nos dio ese triunfo. Y en la Pascua, cuando Él come la Pascua y establece el rito de comunión, o sea, la obra que Él hizo de la purificación al lavar los pies, del pan y del vino, símbolo de su cuerpo que dio para nuestra salvación. Ahora Jesús eleva la mente de sus discípulos y le dice a sus discípulos, no volveré a comer con vosotros de esta cena, no la volveré a tener hasta que esté en el reino. Llevó Jesús en esta nueva conmemoración de la cena, nos lleva a su retorno a esta tierra, a la tierra nueva, al reino de Dios eterno, esta tierra purificada, el nuevo cielo, la nueva tierra que Dios creó. Aquí estaremos nosotros por la eternidad. Dios creó la tierra para que fuera habitada, será habitada por todos los que aceptamos a Jesús como Salvador, y en la tierra nueva Jesús vuelve otra vez
a comer con nosotros la cena, pero ya no el pan y el vino, sino los frutos de la tierra que comeremos con Dios en este mundo. De esta manera también la Pascua nos lleva a la vista hasta el momento en que Jesús no solamente vino a la tierra y fue al cielo, sino de acuerdo con las mismas palabras de Jesús, como me voy, voy a volver. Nos lleva hasta el momento en que Jesús vuelva a la tierra. Mientras tanto en la tierra, ya no el pueblo de Israel, sino la iglesia de Dios, sea israelita o sea de cualquier parte del mundo, que participamos del rito de la comunión, estamos diciendo que aceptamos a Jesús que dio su vida por nosotros, aceptamos al Cordero Pascual que nos salva, aceptamos a Jesús que viene pronto en las nubes del cielo a buscar a su pueblo. Aceptamos que vamos a estar con Dios para siempre en su reino, en el reino de Dios, una parte en el paraíso en el cielo y después del milenio, como lo enseña la palabra, en esta tierra renovada y establecida. De esta manera, en la cena del Señor, a la cual fuimos transferidos por Jesús de la Pascua, se establece la nueva fiesta, nos lleva hasta que Cristo venga y después que Cristo venga a esta misma tierra renovada y purificada, donde estaremos con Dios para siempre en su reino. Y entonces, por las edades sin fin de la eternidad, estaremos en este mundo salvados y en paz y en armonía con Dios. En la Pascua aprendemos que Dios nos salva de la discordia, de la separación, de la desunión entre el hombre pecador y Dios por causa del pecado. Dios nos da el triunfo, la victoria sobre el pecado. Aceptamos a Cristo, la solución del pecado, lo aceptamos por fe y por la gracia y el poder de Dios, la iglesia de Dios hoy se mantiene esperando que Cristo venga, con la seguridad, con la misma fe que tenían aquellos que estaban en esa casa, que estaba señalada por la sangre. La muerte no entró. La Pascua, que nos lleva también a la comunión, a la cena del Señor, nos enseña que la sangre de Cristo nos hace victoriosos y el pecado no triunfará, no será triunfante, sino seremos triunfantes todos los seres humanos y aceptamos a Jesús, al Cordero de Dios, al Cordero Pascual, que también nos enseña que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del cielo, la tierra, el universo, y el que nos restaura en armonía con Dios en todo el universo. También en esta fiesta de Pascua entramos en la paz, en la armonía y en el triunfo de Dios con sus hijos, de Dios sobre todas las cosas y nosotros con Dios sobre todas las cosas y también sobre nosotros. Yo deseo para ti que me escuchas y para mí también que también podamos aprender estas lecciones y también podamos vivir una vida en armonía con Dios, en las manos de Dios, haciendo la obra de Dios con su poder, por su gracia, y muy pronto podamos estar también con Dios, unidos con Él, ya sin pecado, ya sin maldad, y para la eternidad en dicha eterna con nuestro Dios. Continuaremos nuestros estudios de la lección en la próxima ocasión.